Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, son las 8:43 de la mañana. Lo comentamos más temprano, cuando hablábamos sobre las noticias más resaltantes del día, que nos iba a visitar Marina Navarro, ella es directora de Amnistía Internacional en el Perú. Ha tenido la gentileza de venir esta mañana porque ellos o ellas de Amnistía Internacional acaban de mandarle una carta abierta o hacer una carta abierta al presidente de la República, haciéndole notar algunos temas muy concretos en los que corresponde él tome algunas decisiones muy puntuales también. Hay algunas que están directamente vinculadas, por supuesto, a esto que termina siendo, y lamentablemente es así, una constante, que es la impunidad en casos de violencia en general, pero en violencia en particular contra las mujeres, a raíz de no solo los casos que han sido más mediáticos, sino una realidad que nos enrostra hace bastante tiempo, que este es un problema lamentablemente muy cotidiano. Pero también sobre otros temas, y el presidente tiene una oportunidad, 28 de julio, para no solo anunciar, sino ojalá hacer, pero aprovecharé la visita de Marina también para preguntarle sobre otros temas de la agenda de derechos humanos. ¿Qué tal, Marina? Muy buenos días, gracias por venir al programa. Muy buenos días, Láser, y muchas gracias por la invitación. ¿Por qué es necesario, importante, y a ustedes en Amnistía les ha parecido que esa podría ser la vía, escribirle al presidente directamente? ¿Por qué no tramitar un pedido ante el ministro de Justicia o hacer? ¿Por qué el presidente en estos temas es fundamental? Sí, nosotros desde Amnistía Internacional siempre por el 28 de julio enviamos una carta abierta sobre cuál es la situación de los derechos humanos. De acuerdo. Pero este año nos hemos querido centrar específicamente en la violencia de género, porque nos parece que es una situación ahora mismo alarmante, una situación de total y absoluta emergencia, y sobre la cual está habiendo grandes declaraciones, pero realmente no está viendo nada. Es más, estamos viendo, como salían en los últimos, como has mencionado, ¿no? En los últimos audios, cómo se puede llegar incluso a tener actos de corrupción cuando estamos hablando de violencia y violaciones a niñas. Sí, pues. Niñas que además vemos que es a quienes más les afecta. Algo que posiblemente, no sé si saben las personas que nos están escuchando, la mayoría de los casos de violación denunciados en Perú son a niñas menores de edad, y en algunos casos muchas niñas menores de 14 años. Laura, Marina, yo creo que una de las hechos que se han develado a raíz de estos audios y que ha generado una conmoción y un malestar y una indignación que ha llevado a la gente a las calles es ese audio, por ejemplo, cuando este juez Hinojosa Pariachi habla sobre una violación a una niña de 10, 11 años y dice que quiere que le bajen la pena o que lo absuelva, que es o que se condice con el audio que hemos escuchado ayer, donde dos vocales supremos, esto es la máxima instancia del Poder Judicial, uno le llama al otro y le dice: oye, mándame esa sentencia que además es vinculante para absolver a un violador. Y el otro le dice: ya te la mando, y hace el trámite rapidito, ¿no? Tiene que ver con la vida cotidiana esto. Sí, efectivamente, y lo vemos como, mira, han aumentado mucho los casos de denuncias en temas de violencia de género y de violación, pero aún así sabemos que es muy poquitos los casos que se denuncian, porque las mujeres cuando van a denunciar, lo primero que hacen los funcionarios, lo primero que hace la policía, la fiscalía, es dudar de su palabra. Entonces, si ya has vivido esa experiencia traumática y vas y te dudan de lo que tú estás diciendo, cuando además sabemos, porque en Perú no tenemos las cifras, pero en muchos otros países sabemos que el caso o sea, que la inmensa mayoría, mucho más del 95, 98% en los países en los que se ha hecho, de las denuncias son ciertas, pero acá se pone en duda la palabra la mujer. Y es más, mira, tengo aquí el dato que según el MIM, hasta mayo de este año, mira, el 50% de las personas que han sido denunciadas por tentativa están en libertad. El 50%. Imagínate, con lo que significa esto, porque no es, digamos, la impunidad en cualquier caso. ¿Qué cosa hace el violador cuando no va a la cárcel? Hostiga a la víctima, la pone en riesgo permanentemente, la amenaza y la somete a una dinámica pues de riesgo altísimo, y puede terminar en feminicidio o en asesinato. Exactamente, puede terminar en feminicidio. Lo mismo, o sea, es que por eso estamos realmente preocupadas, porque es alarmante. El feminicidio también está en aumento. El 40% el año pasado a este año ha aumentado. Pero algo que nos ha llamado la atención, que decía la Defensoría del Pueblo, que lo ha sacado como muy llamativo, es que en el 24% de los casos, o sea, casi uno de cada cuatro,
había denuncias, es decir, la fiscalía o la policía ya sabían, porque la mujer había denunciado que estaba en peligro, que la habían amenazado. La mayoría, pero peor todavía, casi el 70% de los casos, ya investigando un poquito más, familiares, vecinos, lo sabían. Entonces, como sociedad y como Estado, no estamos haciendo absolutamente nada para prevenir algo que es prevenible. No, totalmente. Es decir, es como que una realidad que todos hemos visto, pero que nadie hace nada directamente. Ahora, estaba viendo acá, según el Ministerio Público, entre el 2000 y el 2017, en 17 años, escuchen ustedes las cifras, se registraron 263.584 casos de violación sexual, es decir, 250.000 de personas fueron violadas sexualmente, y esas según datos del Ministerio Público, y ahí hay que sumar de manera a aquellos que no denuncian, ¿no es cierto? Esa cifra puede ser hasta el doble de repente. Imagínense si esto no va a ser un problema. Ahora, hemos hablado del Ministerio Público, hemos hablado por supuesto lamentablemente de la cadena de impunidad en este caso, pero ¿qué podría hacer el presidente sobre esto? O sea, ¿dónde debería centrar el Ejecutivo los esfuerzos para buscar revertir esta situación? Sí. Que también la conoce, por supuesto, ¿no? Exacto. Mira, la mayor preocupación que tenemos en estos momentos es sobre la educación. ¿Por qué se da? O sea, ¿por qué se dan estos casos? O sea, ¿cuál es la razón de que sea además y que vaya en aumento? Porque estamos en una sociedad muy machista, en la cual no hay realmente igualdad entre hombres y mujeres, en la cual se considera a la mujer como propiedad, como que se puede disponer de sus cuerpos. Y esto es algo que, si no se van cambiando esos patrones culturales que empiezan desde la escuela, eso no se va a hacer. Y sin embargo, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos una medida cautelar para eliminar el enfoque de género en el currículo escolar. O sea, eso, Marina, para traducirlo a lo que en estos días estamos conversando, o sea, alguien como Inososa Pariachi nos va a decir que se enseña en el colegio no sobre igualdad de hombres y mujeres. Porque además es su sala, creo, la que está viendo este caso. Eso es lo que está ocurriendo, precisamente. Sí. Estos, o sea, vemos estos terribles audios, esa impunidad enorme, y es el propio Poder Judicial el que está diciendo qué es lo que se tiene que estudiar sobre enfoque de género, sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el currículo escolar. Eso es totalmente fuera de cualquier o sea, de cualquier lógica para cualquier persona que nos esté ahora mismo escuchando. Y además, pero ya no solo eso, sino como está esta medida cautelar, ya se ha enviado una circular a todas las UGELes para que no se hable del enfoque de género. Imagínense. Y después miren los materiales que veíamos hace poco, que sacaron, que afortunadamente se han retirado, que eran auténticamente vergonzosos sobre qué es lo que se está enseñando a nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, así... y entonces ahí el Ejecutivo, ¿qué cosa tiene que tomar las riendas? Tiene que tomar las riendas del currículo escolar y decir que efectivamente se tiene que estudiar el enfoque de género, se tiene que estudiar para que haya igualdad entre hombres y mujeres, para que se sepa que estos son patrones culturales que hay que cambiar, que son cosas que se tienen que prevenir, para enseñar educación sexual integral a los niños, a las niñas, para que estén informados sobre cómo prevenir estos casos de violencia sexual, para que las adolescentes, también no estamos hablando del embarazo. De los embarazos forzados. Eso es lo que te quería preguntar, que es parte de la carta que le mandan al presidente también, ¿no es cierto? Es una consecuencia más grave de la violencia sexual. Por decir, una niña no solo es vulnerada o violada sexualmente, sino sale embarazada. Sí. O sea, imaginen el drama de eso. Una niña de 10 años, me muero, yo tengo una hija de 10 años, ¿no? Entonces, embarazada. Y estas otras peticiones que le estamos haciendo, porque claro, hablamos, por eso se lo dijéramos al presidente, porque hay medidas a nivel de educación, pero hay también medidas a nivel de salud. Esta niña lo primero que tiene que ser es atendida integralmente en su salud física y mental. Porque necesita tener ahí todo un acompañamiento y que se le pueda dar de manera inmediata la anticoncepción oral de emergencia, para que no tengan que llevar a cabo estos embarazos que además ahora mismo, como no existe el embarazo, no existe la posibilidad de aborto por violación sexual, estaríamos en estos casos que la niña tendría, estamos hablando de niñas de 10, de 11 años, de 12 años, que tienen que seguir este embarazo porque que atenta contra su vida, realmente contra su salud, desde luego, porque esas edades tan tempranas siempre tienen un riesgo para su salud física y su salud mental. Entonces, el que se les pueda, o sea, que toda esta
salud integral incluya también el acceso a un aborto seguro. Siempre estamos hablando de los abortos seguros, porque los abortos en Perú se dan en miles. Pero cientos de miles anualmente, efectivamente. Pero se dan de manera insegura. Se dan de manera que al final muchas mujeres terminan muriendo y es una de las principales causas de maternidad, de muerte. De muerte de la... ahora, claro, aquí hay casos vinculados a violencia sexual, a todo el tema de la currícula escolar, hay temas vinculados a acciones de prevención contra la violencia de género y asignación directa de recursos financieros suficientes en la ejecución de acciones, por ejemplo, de prevención, investigación, sanción, así como también para la asistencia y protección de las víctimas. Ese último tema es fundamental. La asistencia a las víctimas. La asistencia a las víctimas de manera urgente, pero hay uno de los temas, además, antes de pasar por la asistencia a las víctimas, que estamos hablando del sector de la educación, del sector de la salud, pero también estamos hablando, incluye interior, incluye también justicia, porque tiene que haber una formación, una capacitación. ¿A quién llegan las víctimas primeros? Llegan a las comisarías, llegan ante la fiscalía. Tienen que estar completamente capacitados y formados para poder atender de manera especial estos casos que además son tan sensibles y son difíciles de denunciar y que además son realmente traumáticos especialmente para las mujeres y más aún para las niñas. Entonces, esta formación, esta capacitación, esta sensibilización tiene que ser importante, especialmente a funcionarios públicos, pero también ante la sociedad, porque estos casos, ¿qué pasan estos 69% de personas que sabíamos que a nuestra vecina, nuestra familia estaba pasando? ¿Cómo hacemos? Tiene que haber esos mecanismos de prevención para que nosotros sabemos que si hay un caso de violencia de género, se tiene que denunciar. ¿Cómo hacer aquí? ¿Cómo apoyar? Porque no todo el que no hace es porque no quiere o es cómplice, sino porque a veces no sabe qué concretamente se puede hacer. ¿Cuáles son esos mecanismos? Y esa es una campaña hacia la gente, hacia los operadores también del sistema de administración pública o en general de justicia sobre todo, ¿no? Ahora, Marina, tengo que ir terminando, pero aprovecho para preguntarte por qué ha habido en los últimos días otras acciones, ¿no? Una tiene que ver con también el currículo, pero en torno al conflicto armado interno. Ahí está una lógica de un sector de escribir una historia distinta a la que ha pasado y además que viene en ese paquete incorporado una búsqueda de deslegitimar al lugar de la memoria y a decir que esta es apología al terrorismo. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre eso? Sí, también hemos hecho el análisis de los textos escolares con respecto a los temas de memoria, que nos parece que el simple hecho de querer quitar que es un conflicto armado interno, y eso no quiere decir que no se diga que todos los actores, por supuesto, que Sendero Luminoso hizo graves, pero inició la violencia. Si Sendero y el MRT no hubieran existido, no hubiéramos tenido violencia. Por supuesto. Esos son los que hicieron daño. Graves violaciones de derechos humanos. Pero también hubieron algunos militares en algunos lugares que... Efectivamente, y eso se tiene que saber, eso es parte de la memoria. Los ataques que se han hecho al LUM, los ataques que se han hecho al Museo de Anfasep, son totalmente intolerables y hay que denunciarlos. Nosotros hemos salido ya con declaraciones públicas denunciándolos, porque nos parece que están haciendo una labor necesaria y una labor realmente muy buena para la sociedad peruana, en la cual este ejercicio de memoria es lo que nos va a ver que haya garantía de no repetición. Si no sabemos qué es lo que ha ocurrido, si no reconocemos realmente estas violaciones de derechos humanos por parte de todos los actores, incluidos también los actores por parte del Estado, es importante, esto puede volver a ocurrir. Entonces eso es lo que tenemos que decir. La memoria es imprescindible. De acuerdo, tengo que terminar con cosas muy breves relacionadas a otros temas. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, ha hablado del indulto y le han preguntado, y él ha dicho que él, para comenzar, renunció al partido de gobierno, a la bancada, porque creía que el indulto era ilegal. Y ha reiterado su punto de vista ahora ya como ministro. Ha dicho que ese indulto debería revertirse, así lo ha planteado. Primero, una reacción sobre eso. Sí, nosotros seguimos diciendo que en las circunstancias en las que se dio este indulto, desde luego lo que primero que tiene que hacerse es investigarse. Y eso puede ser totalmente competencia del ministro de Justicia. O sea, ¿qué habría ¿cuál sería el pedido directo a él? Sería una investigación sobre cuáles han sido las condiciones y cuál ha sido el proceso que se ha dado en el Ministerio de Justicia para
aunque el indulto obviamente lo ha dado el presidente, pero dentro del Ministerio de Justicia se ha dado todo este proceso, el procedimiento para dar el indulto. Entonces se tendría que hacer una investigación sobre cuál ha sido el proceso en el cual se dio este indulto. Ahora, y si en esa investigación, como creo yo pasaría, si se hace de manera seria, se determinara que fue irregular, ¿el ministro debería, cree usted, recomendar al presidente, por ejemplo, que revierte el indulto? Lo que debería es, desde luego, recomendar al presidente y seguir también la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual entiendo que esto está haciendo en un proceso a nivel nacional, judicial, y tendría que dar también toda esta información a nivel judicial, para que realmente, si no se hace, si se pudiera revertir a nivel presidencial, en caso de que se diera, porque todavía no sabemos cuáles son los resultados de esta investigación, pero en caso de que se viera que ha sido de manera irregular y contra el derecho internacional, este indulto tiene que ser revertido. De acuerdo, y la última tiene que ver con el trabajo de la prensa. Por estos días, los medios de comunicación y periodistas que han develado toda esta información que ha generado claramente una crisis, han sido amenazados, han sido acosados, están siendo investigados, en fin, ya usted ha visto todo lo que pasa. ¿Qué se podría decir de esa amnistía sobre eso? Sí, ha habido salimos muy preocupados realmente cuando hubo todas estas investigaciones a IDL, porque nos parecía un auténtico ataque a la libertad de prensa, que es imprescindible en cualquier Estado de Derecho, y que esos tipos de ataques por parte de tanto declaraciones públicas como, por supuesto, cualquier acción por parte de la Fiscalía, tienen que garantizar la libertad de prensa, y lo que está viendo ahora mismo es un hostigamiento. Entonces, eso es lo que se tiene que cesar de manera inmediata. Marina Navarro ha estado con nosotros, es directora de Amnistía Internacional para el Perú. Muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros, y bueno, el presidente tiene un insumo ahí importante para prestarle un poco más de atención a temas que sin duda son fundamentales. Muchísimas gracias. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante. Vamos a la lectura de titulares. ¿Quiénes están? Wilder Orbegoso y Enzo Anchante están en los titulares, así que ya regreso.